bendición el poder, para mí una bendición el poder compartir con ustedes una vez más esta noche un tema difícil, porque de las cosas más difíciles que nos tocan que hacer es perdonar. Sin embargo, es de lo más liberador que el ser humano puede llegar a experimentar. Y le dábamos el título a esta reflexión, Cuaresma, tiempo de perdón. Estamos en este tiempo litúrgico, el más fuerte de la liturgia, y en el que se nos llama a una reflexión de nuestra vida. Y no podemos continuar en este caminar con el Señor si todavía tenemos cuentas, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a pedir hoy al Espíritu Santo, que nos ayude a recordar. A veces es necesario perdonarnos a nosotros mismos, otras veces es necesario perdonar a las personas, a la familia con los que hemos convivido todos estos años. Mire, la cuaresma es un viaje que nosotros decidimos emprender, porque esto es una decisión. La iglesia nos hace una propuesta, caminar con Jesús estos 40 días, pero es un viaje que nosotros decidimos hacer. Y si lo decidimos hacer, hay que hacerlo con Jesús y pedirle al Espíritu Santo que nos vaya guiando para que esta cuaresma sea para nosotros un camino que nos lleve de regreso a la casa de Dios. Y digo de regreso, porque a veces no nos damos cuenta que agarramos por caminos equivocados y creemos que todo está correcto. Pidámosle al Espíritu Santo entonces que nos guíe esta tarde, y si es necesario perdonar, es como el momento de dejar el equipaje, ese equipaje que a veces se vuelve muy pesado, ¿verdad? Cuando nosotros no somos capaces de perdonar, el equipaje se vuelve pesado para la vida y hay un momento en que ya no se puede cargar, que ya se le complica a uno llevar esa carga tan pesada. Les decía yo entonces que el perdón es como un viaje de regreso a la casa de Dios, como el viaje que le tocó que emprender al hijo pródigo. Sé que hemos leído la parábola del hijo pródigo, se recuerda de esa parábola en el Evangelio de San Lucas 15 del 11 en adelante. Habla de dos hijos, ¿verdad? Y uno de ellos, el menor, dice la palabra que le pidió la herencia a su padre. Mire, uno pide herencia, o sea, obtiene herencia cuando los papás se murieron, ¿verdad? Pero este muchacho se pasó de listo, ¿verdad? Y pide su herencia antes de que se muriera su papá. Y mire qué papá más justo el que tiene. Le dio la herencia a él, pero también se la dio a su hermano, porque ahí dice, y el padre repartió entre ellos. Tenía dos hijos, un padre que nunca deja fuera a nadie. Por ahí vamos a empezar, ¿verdad? Tenemos un padre que nunca nos deja fuera, ¿sí? Nosotros sabemos que somos pecadores y a pesar de eso, Dios nos ama. Bueno, pues este muchacho dice que agarra camino, despilfarra todo el dinero y cuando ya no tiene nada, sí, cuando está, dice, cuidando cerdos porque lo que le tocó que hacer, se tuvo que poner a trabajar. Cuando se dio cuenta realmente dónde estaba, la palabra dice que fue entonces cuando entró en sí, como cuando comenzó a reflexionar, cuando como que se le cayera una cortina, como que los ojos se abren, como que uno está ciego, ¿verdad? Y ese es el camino que nos toca que emprender en Cuaresma. Permitirle al Espíritu de Dios que nos abra los ojos y que seamos capaces de ver lo que muchas veces no nos damos cuenta, que podamos en verdad darnos cuenta lo que estamos haciendo de nuestra vida. Y entonces aquel muchacho empezó a pensar, ¿qué voy a hacer, verdad? En la casa de mi padre, dice, como en la casa de su papá lo tenía todo. Ahí habían sirvientes, ahí había ganado, ahí había sin duda quien lo sirviera, pero aquel muchacho se había cansado de la buena vida, se había cansado que lo atendieran, se había cansado de tener la ropa limpia, mire, y se fue, ¿verdad? No es que los padres no querramos que los hijos que se vayan, ¿verdad? Ustedes, que vayan a hacer su vida, sí, pero cuando tengan la madurez, no antes. Parece que este muchacho no había alcanzado esa madurez. Sin embargo, él se pone a pensar, ¿verdad? ¿Por qué no me levanto? Voy a regresar a mi casa, ese viaje de regreso que yo les decía.
Y él piensa, voy a regresar a la casa de mi padre. Perdonar es regresar a la casa del Padre. Perdonar es lo que más le agrada a Dios que nosotros hagamos. Y déjeme decirle que es la transgresión más grande que nosotros podemos hacer contra el reino de Dios. No podemos dejar de perdonar. Como seres humanos nos herimos, nos lastimamos y el perdón hay que verlo de doble vía. Porque mire, es cierto que hay personas me han herido, me han lastimado, circunstancias de la vida que nos han lastimado, pero también es cierto que nosotros hemos herido, que nosotros hemos lastimado. Y también es cierto que es necesario perdonarnos porque hemos cometido errores. A ver, levánteme la mano aquí, ¿quién ha cometido errores? Levantemos la mano a ver quién es. Bye. Bienvenidos al planeta Tierra, porque todos los seres humanos nos equivocamos, ¿verdad? Entonces, también es necesario que nosotros nos perdonemos a nosotros mismos. ¿Cómo comienza el perdón? O sea, para llegar al perdón, ¿qué es lo primero que nos toca que experimentar? Lo que este muchacho experimentó. ¿Y sabe qué es? Arrepentimiento. Ese es el primer paso para el perdón. Cuando llega ese momento, mira que el muchacho le llegó el arrepentimiento, pero ¿qué hago yo aquí? Se arrepintió, ¿verdad? Pero ¿qué estoy yo haciendo aquí cuidando? Mire, tan bonito que dice la palabra cerdos, pero digámoslo en buen chapín, coches, dice uno, ¿verdad? Y es que mire, cuando uno dice coches, lo entiende un poquito más. Porque cerdo, parece aquella película del cerdito bonito, se recuerda del rosadito, de la colita colocha, ese lindo. Esos son bellos, ¿verdad ustedes? Pero el coche, el que anda entre la basura, el que come lo que le pongan, ¿verdad ustedes? Ese que anda negro por ahí, todo lleno de lodo, es otra cosa. Ese era el animal que estaba cuidando a aquel muchacho. Y allí es donde él se da cuenta, donde él reflexiona, donde él entra en el arrepentimiento, reconocer realmente que nosotros nos hemos equivocado, que a lo mejor le hemos dado permiso a que esos malos sentimientos se vaya llenando nuestro corazón. ¿De qué se llena el corazón cuando nosotros no somos capaces de perdonar? Pues de odio, sí, por la herida que me hicieron o por lo que yo me equivoqué. A veces hasta nos odiamos a nosotros mismos, ¿verdad? Llenamos nuestro corazón de dolor, de tristeza, por lo que nos han causado, por lo que nosotros mismos nos hemos buscado. El perdón entonces, hermanas, es ese regreso a la casa del Padre, buscar allí la reconciliación. Nuestra iglesia en esta época, ya ahorita ya comienzan los penitenciales en todas las parroquias y estaba oyendo que ustedes van a tener su retiro, ¿verdad? Sin duda en ese retiro, me imagino, por la época que es, van a tener la oportunidad, porque es lo que nos manda la iglesia, la oportunidad de buscar el sacramento de la reconciliación. Nuestra iglesia como buena madre y como buena maestra nos pone, ¿sí?, al servicio, ¿sí?, el sacramento de la reconciliación. El Papa Francisco dice que llegar al sacramento de la reconciliación, mire qué bonito cómo lo dice él, es llegar a los brazos de Jesús. Eso es el sacramento de la reconciliación. Llegar a los brazos de Jesús, que me comprende, que me perdona, porque todo pecado es perdonado cuando nosotros realmente de corazón nos arrepentimos. Aquel muchacho se da cuenta que hay otra manera de vivir. ¿Para qué vivir de esa manera? Ya no quiere más vivir. Llega un momento en que uno dice ya no. O sea, ya te cansaste a lo mejor de ese pasado. Llevamos a veces un pasado, ¿verdad?, que no logramos perdonar. Las circunstancias que nos tocó que vivir, a lo mejor en casa de papá, de mamá, con un hermano, alguien que nos hizo daño, y eso que es parte del pasado, si nosotros no lo perdonamos, el problema es que no avanzamos y nos quedamos en el pasado. Si eso me pasó en el año de 1970, imagínese usted,
¿A qué año estamos ahora? Me quedé en ese año. Y mire, lo peor de todo es que las bendiciones de Dios no pueden llegar a nuestro corazón cuando nuestro corazón anida resentimiento, cuando nuestro corazón no es capaz de perdonar. Él se da cuenta entonces de que hay algo mejor para su vida. Tiene reservado algo mejor y entonces decide emprender el regreso a casa. Eso es el perdón. Decidir, porque el perdón es una decisión, no es algo que yo sienta. El perdón es una decisión, no es un sentimiento, porque cuando nosotros vamos a perdonar, lo único que sentimos es dolor por la ofensa, lo que sentimos es rencor por quien nos ofendió. Entonces, esto no se trata de que es que no lo siento, no se trata de sentir. Lo que estás sintiendo es feo, lo que estás sintiendo es valedero porque te hirieron, te lastimaron. Sí, eso tienes toda la razón, pero ahora es necesario perdonar porque yo me lo merezco. Primero porque Dios me lo manda, ¿verdad? Pedro, mire, yo digo Pedro, ¿por qué preguntaba tanto, verdad? Ustedes era tan preguntón. ¿Y cuántas veces hay que perdonar? Ese Pedro, ¿verdad? Miren, nos fregó, ¿verdad? Porque Jesús le contestó, no, y todavía mire cómo le dice, ¿y cuántas veces hay que perdonar? Ya para que miren que yo sé y que voy a dar bastante. 7 veces, dijo el de hoy ya era demasiado, ¿verdad? Para el judío 7 veces es plenitud, lo es todo. Y entonces le dice Jesús, yo me lo imagino a Jesús viéndola, Pedrito, 70 veces 7. Yo digo que el pobre Pedro se fue de espaldas, ¿verdad? Así ha de haber arrepentido cuando preguntó. Eso significa, como lo dijo alguien cantando, toda la vida, ¿verdad ustedes? Toda la vida. Y cuando nosotros perdonamos, mire, esto es hermoso comprender esto. Cuando yo perdono, no porque lo siento, sino porque sé que es un deber como hija de Dios. A veces procedemos no por sentimientos, porque hoy siento una cosa y al minuto siento otra, ¿verdad ustedes? Porque los sentimientos son así, son variables. Pero cuando yo tomo una decisión, la tomo primero porque es una enseñanza, porque yo sé que eso es agradable a Dios y se supone que yo quiero hacer todo aquello que sea agradable para Dios. Y lo que Dios me pide es en mi bienestar o me perjudica. Es en mi bienestar. Incluso los mandamientos no los hizo para hacernos pedazos la vida, es para hacernos felices. Todo lo que Dios nos pide es para beneficio de nosotros, no de Él. Entonces yo tengo ese conocimiento que a Dios le agrada que yo perdone, porque Él nos ha perdonado. Cuando nos reconocemos pecadores, ¿verdad? Yo me reconozco pecadora y entonces entiendo, si a mí Dios me perdona, a mí también me toca que devolver con la misma moneda el perdón. Y segundo, porque yo me lo merezco. Yo, a lo mejor la persona, sin duda, la persona que te lastimó, no se lo merece, digámoslo así, no se lo merece, pero no es porque se lo merezca, porque si por merecimiento fuera, nosotros no tendríamos el perdón de Dios. Entonces, perdono porque soy hija de Dios y porque yo merezco sacar de mi corazón todo esto que me desfigura, porque ese es el problema de la falta de perdón, que nos convierte en un ser humano no creado a imagen y semejanza de Dios, nos desfigura de lo que Él tiene, del proyecto que Él tiene para nuestras vidas. Mire, y este muchacho reflexionando ese discurso que él piensa, mire, mucha gente dice, yo digo que este regresó por el hambre, ¿verdad? Porque lo que tenía realmente era hambre, ¿verdad? Dijo, ay, aunque sea la comida de los cerdos me dan ganas de comer, parece que lo que tenía era hambre, ¿verdad? Ustedes, pero regresó, se arrepintió. ¿Y sabe qué es lo que a mí me encanta? Hoy no vamos a ver al hijo mayor, pero la relación, o sea, ¿qué diferencia entre el hijo mayor y el hijo menor? A veces, bueno, el hijo menor se equivocó, por supuesto, pero mire qué hermoso lo del hijo menor. ¿Qué relación él tenía con su papá? Porque lo que le hizo a su papá es lo peor que un hijo le puede hacer a un padre. Se gastó toda la herencia. ¿Qué significa eso? Todo lo que el papá había trabajado toda su vida
se lo fue a gastar en prostitutas, se lo fue a gastar en licor, se lo fue a gastar en placeres. ¿En qué se lo iría a gastar? Se lo fue a gastar en tonteras. Pero ese muchacho sabía quién era su papá y por eso se atreve a regresar. ¿Qué clase de relación tenía él con su papá? El otro muchacho no. Ay, Dios, ya a mí no me has dejado, yo no he podido hacer fiesta, yo nunca me he movido de aquí. Se estaba esperando recompensas, ¿verdad? Pero este muchacho no. Mire, el hijo mayor se pudo haber sentado muchísimas veces con su papá a tomarse una taza de café y una champurrada, pero no tuvo tiempo para eso, él se sentía obligado. Sí, en cambio este muchacho se había equivocado, pero ¿qué relación tenía con su papá? Yo voy a regresar con mi papá y yo le voy a decir, volveré a mi padre y le diré, pequé contra el cielo y contra ti y no merezco llamarme hijo tuyo. El arrepentimiento. Desde ahí comienza ya esa sanación del corazón, porque déjeme decirle que el perdón trae sanación y trae liberación, ¿sí? El perdón tiene esas dos facultades que le dan a nuestro corazón. Lo libera, lo sana y mire, es capaz incluso de transformarnos en una criatura nueva. El perdón es difícil, pero es lo mejor que nos puede pasar. Y todo aquel que es capaz de perdonar se compara a Cristo, que nos enseñó en la cruz del Calvario. Recuerda, en el Evangelio de San Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Nos estaba justificando. Mire, porque que sabíamos, ¿verdad ustedes? Sí, sabíamos perfectamente, bueno, nunca los quienes realmente llevaron a la cruz a Jesús fueron los maestros de la ley, los fariseos y los saduceos. Ellos nunca reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Y por esa razón el judío sigue en espera del Mesías, porque no lo reconocieron, ¿verdad ustedes? Jesús lo justifica ahí desde la cruz, donde pudo haber salido cualquier cantidad de oprobios, porque dígame usted, estar en ese sufrimiento y ser inocente, yo creo que nosotros no hubiéramos actuado como Jesús. A saber que hubiéramos gritado desde arriba, ¿verdad? Tales por cuales ustedes me las van a pagar, al infierno se van. Saber que hubiéramos dicho, él no hizo eso. Lo que hizo fue perdonarnos. Y entonces no podemos hacer otra cosa más que perdonar. ¿Qué significaba para el judío cuidar los cerdos? Para nosotros, pues, cuidar cerdos no tiene mucha relevancia. No es tan bonito, ¿verdad? Peor si son los cerditos negros, no nos gusta, ¿verdad? Ustedes. Pero mire, para el judío, cuidar cerdos en buen chapín es tocar fondo, ¿sí? Era lo peor que le podía pasar, porque el cerdo, para ellos, incluso no lo comían en el Antiguo Testamento, estaba prohibido, era uno de los alimentos que no se podían comer, porque para ellos era lo peor, ¿verdad? Estaba como contaminado y entonces ellos no podían relacionarse con los cerdos. Y a este muchacho le tocó que cuidar cerdos. En el Evangelio de San Mateo 7:6, mire lo que dice Jesús. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos. Ellos podrían pisotearlas y luego lanzarse encima de ustedes y destrozarlos. Ahora tratemos de entender esta cita bíblica en este tema que estamos hablando sobre el perdón. Jesús nos dice, no den lo santo a los perros. ¿Qué es lo santo? Darle los santos a los perros. ¿Qué está diciendo? No desperdicies tu vida, porque tu vida es santa. No desperdicies tu vida llenándola de rencor, de resentimiento, de odio, de tristeza, de venganza, de soledad. No hagas eso con tu vida. No les des lo santo a los perros, ni eches tus perlas a los cerdos. ¿De qué estará hablando? Está hablando de los frutos del Espíritu Santo, porque cuando nosotros le damos cabida al odio, al resentimiento, a la venganza, a la tristeza,
lo que hacemos es matar los frutos del Espíritu Santo, que son la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la comprensión, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí mismo. Todo eso lo vamos perdiendo poco a poco y no nos damos cuenta que nos vamos convirtiendo, dice la carta a los hebreos, que nos vamos convirtiendo en una planta venenosa. Escuche cómo dice Hebreos 12:14. Procuren estar en paz con todos. Desde ahí viene un mensaje grande, ¿verdad? Procuren estar, como dice, en paz con todos y progresen en la santidad. Si hay algo que nos da santidad, es el perdón, otorgar el perdón. Pues sin ella, o sea, sin la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Cuídense. Podría ser que alguno, después de perder la gracia de Dios, envenene a todos como la planta venenosa que produce brotes y hace daño. ¡Wow! Esto es bien duro. Cuando alguien no es capaz de perdonar, se va llenando su corazón de amargura. Y nos vamos convirtiendo, dice, perdemos la gracia de Dios. No sea que pierdan la gracia de Dios. Si algo nos hace perder la gracia de Dios, es la falta de perdón. Y entonces dice, nos convertimos en una planta venenosa que envenena, dice, que produce brotes, envenena a todo el que se le acerca y le hace daño. Usted conoce gente que no dan ganas de acercarse. Cuando el corazón está envenenado, cuando el corazón está amargado, cuando no hemos sido capaces de perdonar las circunstancias que nos tocaron que vivir, cuando no hemos sido capaces de dejar atrás ese pasado, a esa persona que nos hirió, que nos lastimó. Sí, en su momento fue duro, pero no te puedes quedar esclavo de eso. Primero, porque dice la palabra que aquel que no alcance la santidad, y lo que no nos deja alcanzar santidad, uno de los más grandes problemas de no alcanzar la santidad es la falta de perdón. Entonces no vamos a ver el rostro de Dios. Y cuídense, dice, porque si perdemos esa gracia, vamos a tener brotes de veneno. O sea, de nuestra boca, ¿qué va a salir? Veneno, destrucción. Y nos destruimos a nosotros mismos, pero también destruimos a las personas que tenemos a nuestro lado y les hacemos daño. El perdón puede destrozar nuestra vida, hacerla pedazos, pero también destroza la vida de los que están a nuestro lado. Dice, no le echen entonces sus perlas, recordémonos, los frutos del Espíritu, a los cerdos, porque ellos podrían pisotearlas cuando las perdemos, ¿verdad? Esos frutos del Espíritu, la alegría, el gozo, la esperanza, la caridad. Y luego dice, lanzarse sobre nosotros. Ese veneno regresa a nosotros y nos hace tanto daño y nos destruye, sí. Nosotros mismos paramos haciendo una autodestrucción de lo que somos y poco a poco vamos perdiendo más y más la imagen de Cristo con la que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No desperdiciemos entonces la vida llenando nuestro corazón de basura. ¿Qué hace usted con la basura? ¿La guarda? ¿Verdad que no ustedes? Miren, nuestro hijo, el pequeño, que ya tiene 32 años, tiene como 5 meses de haberse ido a vivir solo a un apartamento y hoy nos veíamos y me decía, mamá, en mis carreras del trabajo no saqué la basura. Y ahora que abro el bote de la basura, yo ya vomito, mamá, vieras cómo hiede ahí, ¿verdad que sí ustedes? La basura hay que sacarla, ¿verdad? La basura, le dije, oh, hijo, la basura no se guarda, eso no es ahorro, le dije, oh, ¿verdad? Porque no puedes guardar la basura, tú lo sabes, no lo puedes guardar, mucho menos la basura que contamina tu corazón. Si lo sabemos en la casa, lo tenemos que entender en nuestro corazón. Yo no puedo guardar la basura porque la basura se hiede. ¿Sabe cómo me la imagino yo? Como el hijo pródigo cargando al cochito.
alediondo, abrazadito así, mire, y no lo soltaba, ¿verdad? A veces somos así. La gente no quiere perdonar. Yo me he topado con gente que le cuenta a uno su historia y uno pues, mire, lo más que puede decir es decídete a perdonar, ese es el camino. Ay, sí, pero yo no puedo perdonar. Ay, no, eso sí no me pida a mí, mire, cualquier cosa. Yo, mire, hago mi rosario, yo voy a misa, yo cargo la procesión, yo, híjoles, hacen un montón de cosas y no se dan cuenta que eso no tiene sentido. Porque no vamos a ser juzgados por eso, vamos a ser juzgados por el amor. Sí. Si nosotros no somos capaces de perdonar, no somos agradables a los ojos de Dios. Y eso hay que entenderlo. Yo tengo una buena relación con Dios, pero no me llevo con mi suegra. Tú no tienes nada con Dios. Esa es la verdad. Sí, aunque tú digas que te la llevas divinamente con Dios, no. No tienes nada con el Señor. Si ustedes van a entregar una ofrenda y ahí se acuerdan que tienen algo pendiente con alguien, vayan y arreglen su problema y después traigan la ofrenda. Ni la ofrenda la recibe el Señor. Ni eso es agradable para Él. ¿Por qué no? Dice la palabra primera de Juan 4:20. El que dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso. Y el mentiroso va a llegar al cielo. No. Entonces no podemos engañarnos. Si yo no soy capaz de perdonar, yo no tengo una relación con Dios porque le estoy fallando a Él. Mi corazón está lleno de basura y lo único que estoy logrando es destrozarme, hacerme pedazos la vida. Eso es lo que está pasando en mí. La falta de perdón nos va a desfigurar y nos va a cambiar de aquello que Dios hizo, ¿verdad? Lo que hizo de nosotros, ese proyecto que Dios tiene para nosotros, poco a poco, esa basura va destruyendo ese proyecto hermoso de Dios para nuestra vida. Cuaresma es ese camino que nos toca que recorrer, que transitar, ¿verdad? Es doloroso, no es fácil perdonar, pero es liberador. Qué rico se siente. Y es que, mire, a veces nos tocará, incluso, aunque yo no tenga que pedir perdón, sino que la persona que me ofendió y yo puedo dar el primer paso. ¿Por qué no? El que da el primer paso se compara a Cristo, ¿sí? Y acercarme y tener un diálogo y mire, arreglemos las cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Hablémoslo, ¿sí? Como gente adulta discutamos, pero liberarnos de eso, soltar eso para que no nos haga pedazos. No estar bien, no sé cómo lo han visto ustedes, pero yo le voy a comentar mi experiencia. Para mí lo peor que me puede pasar es tener un problema con alguien. Eso a mí me mata. Yo no puedo, necesito llegar, buscar a esa persona, sentarme, dialogar, porque yo no puedo pasármela de esa manera. No me siento bien. Para mí es lo peor que me puede pasar. Sí. Entonces, tratar de pedirle a Dios de que vivamos en paz, porque vamos a tener problemas, máxime en la familia, ¿verdad? Ustedes, en la familia siempre van a haber problemas, porque convivimos en la casa y entonces eso ocasiona problema. Mi mamá está conmigo en mi casa, ella tiene un apartamento, nosotros nuestra casa, y mire, pues compartimos obviamente y a veces nos molestamos, ¿verdad? A mí yo bajo, yo no puedo pasar el día si yo bajo y yo le digo, ay mamá, mire, ya olvidemos lo que arreglémoslo, ¿verdad? Pero no puedo pasar de esa manera, ¿sí? Y con mi hermana, solo somos dos hermanas, con ella la mira nada más para tomar cafecito, para el paseíto, ¿verdad? Ustedes, entonces, con mi hermana casi nunca se molesta, pues, ¿verdad? Pero ella está en otra situación, pero yo convivo con ella, ¿sí? A veces porque le echamos más sal o porque no le pusimos sal, hay problema, ¿verdad? Ustedes, es que eso es parte de la vida. Por eso el Papa Francisco dice que dentro de la familia es necesario que nosotros practiquemos el perdón, porque obviamente nosotros nos vamos a lastimar, ¿sí? Lo que es importante en Cuaresma es una época porque estamos en gracia. Este tiempo para nosotros es un tiempo de gracia. Entonces sería bueno como agarrar un cuaderno, yo le llamo bitácora, y mire qué bonito es. Si alguien está pasando por un problema de falta de perdón, yo le invitaría a buscar un cuaderno y a escribir.
A lo mejor su pasado, su niñez, ¿verdad? Póngase a escribir cuando yo era niña, me recuerdo de tal y tal cosa. Escríbalo. Haga un proceso. Todavía tenemos tiempo para terminar la cuaresma y escriba. Y no se imagina lo liberador que eso es. Y ponga nombres. Si quiere, después quema el libro para que no se lo lea a nadie. Si usted tiene miedo que alguien lo vaya a leer, pues quémelo. Pero haga ese ejercicio para liberarnos, para vivir la experiencia hermosa de la sanación y la liberación que trae. Hacer esa lista de las personas y las cosas que nos han herido durante nuestra vida es un buen ejercicio. Nosotros con mi esposo hemos acompañado a matrimonios que han tenido problemas y pues nosotros como laicos les apoyamos en esa parte humana y luego de eso les mandamos con nuestro sacerdote, que es el párroco, y él hace con ellos ese proceso de la bitácora. Y usted no se imagina lo hermoso que es. Entonces, ese proceso de sanación al escribir es bueno. Si tú tienes ahí en tu niñez algo que te molesta con alguna persona, escríbelo, escribe cómo pasaron las cosas y vas a ver cómo poco a poco va a ir entrando la paz a tu corazón y vas a ser capaz de perdonar porque déjeme decirle que el perdón es un proceso. Ojalá que yo dijera, bueno, decido perdonar, ¡boom! Ya se perdonó. Ay, no. Aquí comienza mi proceso. ¿Sabe cómo lo he visto yo? Como cuando uno va a comprar un aparato eléctrico. Imagínese usted que yo voy a comprar una refrigeradora por abonos. Yo ya me decidí, quiero la refrigeradora, ¿ya? Eso es lo que yo quiero. Bueno, entonces me dice el vendedor, usted me va a tener que dar un anticipo, ¿sí? Y después se va a quedar con cuotas de 500 quetzales, digámosle. Bueno, lo primero fue la decisión, ¿sí? Por ahí comienza el perdón. Luego doy mi primer abono, ¿verdad ustedes? Y de ahí me voy a quedar pagando cuotas hasta que termine de pagarlo. Así pasa en el perdón. Es un proceso al que a uno le toca que vivir, ¿sí? A veces tenemos que perdonar hasta a Dios, ¿sí? Eso es increíble, pero a veces nos enojamos con Dios, ¿verdad? ¿Por qué te lo llevaste? Un familiar que se llevó y que nos dejó solas, ¿verdad? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? O sea, nos molestamos también con Dios. Dios lo sabe, Él lo sabe todo, se lo digamos o no se lo digamos. Vivamos ese proceso, porque es bueno, porque es sanador para nuestra vida. Arrepentirnos por albergar rencor en nuestro corazón y hacer juicios. No hagamos juicios, hermanos. Mire, algo le voy a decir, algo que el Señor me reveló a mí hace años. Nunca, escúcheme esto, es bien importante y si usted está apuntando, apunte esto porque esto es muy importante. Nunca le pidas a Dios que te haga justicia. ¿Sí? Mira lo que estoy diciendo. Jamás le pidas a Dios que haga justicia. ¿Por qué? Porque, hermanos, hermanas, porque si nosotros pedimos justicia, el Señor es bueno y es un Dios justo, nos va a hacer justicia. Pero el día en que muramos, nos va a decir, tú me pediste justicia y yo te hice justicia, ¿sí? O sea, tú tenías razón, esa persona que te hirió, que te lastimó, yo hice mi justicia, pero ahora me toca que juzgarte por justicia. Y si vamos a ser juzgados por justicia, vamos a salir mal. ¿Qué es lo que hay que pedir? Misericordia. Nunca pidas ver caer a tu enemigo. No pidas venganza, no pidas justicia. Pídele al Señor misericordia. Escucha Evangelio de San Lucas 6:38. Den y se les dará. Reciban una medida bien llena, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos y un poquito más. Aquí está la razón por la cual nosotros no podemos pedir justicia. Porque dice, den y se les dará, dando es como se da. Yo voy a tener necesidad de pedir perdón a Dios. Y si yo fui capaz de perdonar, el Padre Nuestro lo dice, ¿verdad? Si Dios fue capaz de perdonarme, yo tengo también esa capacidad.
Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, hay amor en nuestro corazón. Den, dice, den y se les dará. Y reciban una medida bien llena y apretada y rebosante. ¿Sí? O sea, que rebose apretado porque va a ser duro, porque no va a ser fácil, pero con la medida que ustedes midan, con esa medida van a ser medidos. Y si nos vamos al 37, dice, no juzguen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. La palabra de Dios es clara, ¿sí? Y nos llama al perdón. Aquí es donde el camino se hace angosto y la puerta se hace estrecha. No es fácil caminar con Jesús. Qué bonito cuando nos hablan del amor de Dios. Qué bonito cuando nos hablan de las promesas de Dios. Pero a veces estos temas a veces no nos gustan porque nos toca que morir a nosotros mismos. Y eso es lo que significa perdonar. Morir al yo, al ego, sí, y darle paso al amor de Dios. Ese amor de Dios que es capaz de perdonar. Le comparto, tengo una amiga que le mataron a su hija de 24 años. Fue un caso muy sonado aquí en Guatemala. Esta niña salió del gimnasio, se fue al parqueo y cuando abrió su carro se encontró con el guardia de seguridad que cuidaba el parqueo del gimnasio. El muchacho, sin duda, al verla a ella, no sabemos lo que pasó porque nunca ha hablado hasta el día de hoy, no ha dicho la razón. Él tenía un arma, sacó el arma y le disparó a la niña, le metió un balazo en el estómago. Ella murió, sí. Una patoja de 24 años que hacía 2 meses había cerrado su carrera universitaria, que tenía un emprendimiento de una revista de mascotas y ella iba por el segundo volumen de su revista, ya, o sea, ya tenía montada su empresa y de repente le quitan la vida. Su hermana mayor estaba estudiando en ese entonces para ser abogada y ella se metió de lleno con el MP para que encontraran al hombre, al asesino, ¿no? Porque sí se sabía quién era, las cámaras, todo estaba filmado. Y se dieron a la tarea de buscarlo y lo encontraron y lo capturaron. Llegó el momento en que tuvieron que presentarse ante la justicia, se llama careo, y mi amiga no fue, solo fue su hija y su esposo. Y lo que les quiero compartir esta tarde, noche, es la reacción de esta niña. Cuando ella regresó llorando y su mamá la abrazó, obvio, por lo que había pasado. Pero ella le dice, mamá, vengo enojada en contra mío, mamá, vengo enojada conmigo misma. Y entonces la mamá se le queda viendo y le dice, hija, ¿pero por qué? Porque, mamá, lo vi, lo tuve cara a cara, mamá. Es un muchachito. Ahí estaba su mamá, es una anciana, mamá. Y tiene esposa y tiene una criatura de brazos, ahí estaba, mamá. Les destruyó la vida a esa mujer, a su hijo, le destruyó la vida a su mamá y nos hizo pedazos a nosotros la vida. ¿Y sabes por qué vengo enojada, mamá? Vengo enojada porque me dio lástima, porque me dio compasión y estoy enojada porque él hizo pedazos nuestra vida. Y la mamá, que es creyente y con sabiduría, le dice, mija, lo que pasa es que el amor de Dios se sigue derramando. Solo aquel que ha experimentado el amor de Dios puede perdonar lo que incluso humanamente nos parece imperdonable. Sí, porque hasta nos atrevemos a decir eso, ¿verdad? Eso nunca en la vida te lo voy a perdonar. Mira, haceme cualquier cosa, pero si me haces esto y esto, aunque me muera, no te lo voy a perdonar. O a veces le decimos, eso no te lo perdono nunca. Sí. ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo? No nos damos cuenta de la dimensión de nuestras palabras. Y lo que estamos diciendo es que somos superiores a Dios. Porque Él sí puede perdonar. Y yo no soy capaz. Entonces, ¿en qué plano me estoy poniendo? Superior a Dios. Y eso es una herejía. Sí. Si Dios perdona, yo tengo que ser capaz de perdonar.
Ahí está el Espíritu Santo, que es nuestro auxilio y que nos va a ayudar porque es la voluntad de Dios. Oremos pidiendo que nuestro corazón tenga esa capacidad de perdonar y lo vamos a lograr porque esa es la voluntad de Dios. Estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios. El amor de Dios se sigue derramando y por eso es que somos capaces de perdonar incluso lo imperdonable, que lo dejo entre comillas, ¿verdad? Ustedes, porque no hay nada imperdonable. Porque con la medida con que midamos, con esa medida, nosotros vamos a ser medidos. Entonces, buscar ese perdón, sí, para sentirnos nosotros bien. La falta de perdón trae consecuencias no solo espirituales, ya las vimos, pero también trae emocionales y físico. Hay muchas enfermedades que se han probado que vienen a consecuencia de la falta de perdón. Por eso, hermanos, padecemos muchas veces, hermanas, de cáncer, padecemos de reflujo, de colon irritable, ¿verdad ustedes? De cuántas cosas padecemos porque no perdonamos, no somos capaces de perdonar. Hoy la invitación que se nos hace entonces es experimentar el perdón. La falta de perdón nos saca de nuestra verdad. ¿Y cuál es la verdad? El amor de Dios. Lo peor de todo es que cuando no somos capaces de perdonar, rompemos nuestra relación con Dios. Romper con Él es lo peor que me puede pasar. Por eso dice en la palabra de Dios, Proverbios 4:23, es necesario proteger, es necesario proteger nuestro corazón, pero Proverbios dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Arranca todos esos malos sentimientos que por momento, esa cólera, esa ira, ese resentimiento, ese odio, sí, eso lo vivimos. Jesús lo sabe. Lo que no podemos hacer es alimentar todo eso, porque somos nosotros quienes alimentamos. Dígame si no es cierto, empezamos a recordar, ¿verdad? Le estamos dando vueltas en la cabeza y vueltas en la cabeza y después hasta paramos enojadas con nosotras mismas. Yo que, ¿por qué no le dije tal y tal cosa? Es que yo le hubiera dicho, pero es que muda, ya paramos enojados con nosotros, ¿verdad? No alimentes los sentimientos malos. Lo único que estás haciendo es hacerte pedazos. Mejor empieza a alimentarte de paz, de esperanza, de amor, ¿sí? Para que vayamos teniendo esa capacidad de ir perdonando, de vivir nuestro proceso del perdón. Sí. ¿Cómo se perdona? Tengo aquí 5 pasos que se los voy a dar rápidamente, que nos pueden ayudar a nosotros a hacer ese proceso que nos toca que vivir para perdonar. Y el primero es, ya lo habíamos dicho, es una decisión, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que yo soy la que decido si perdono o no perdono. Es una decisión. ¿Para qué? Tomo la decisión para estar bien con mi padre y para estar bien conmigo misma. Qué rico es estar en paz, ¿verdad ustedes? Aunque sea un plato de frijoles, decimos, ¿pero cómo? Pero en paz, ¿sí? Comer en paz, vivir en paz, tomar esa decisión entonces de decir, ya no más, aquí dejo mi carga. Número 2, haz esa lista de personas y circunstancias que te han herido en la vida. Haz esa lista, haz esa bitácora, vive ese momento, date esa oportunidad, ¿sí? Escribe ahí el nombre y dile, mira ese nombre. A veces uno dice, ay, ni me menciones ese nombre. Así se me hacen las tripas, dice uno, y qué cierto es, ¿verdad ustedes? Se le hacen a uno las tripas, pero es necesario sacar eso, ¿sí? Para que ya no se te deshagan las tripas, ¿verdad? ¿Sí? Número 3, cuéntenle a Jesús el deseo que ustedes tienen por perdonar y pidámosle auxilio al Espíritu Santo en nuestras oraciones. Y como les decía yo, estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios y Él nos va a ayudar porque su voluntad es que perdonemos. Santiago 5:16b dice, la súplica de un justo tiene mucho poder con tal que sea perseverante.
La oración del justo es aquel que hace lo que a Dios le agrada. Entonces mi oración, soy justa porque estoy pidiéndole a Dios que me ayude a perdonar. Estoy siendo justa, ¿sí? Con un hijo de Dios, estoy siendo justa con Dios. Y Él me va a ayudar a perdonar. Y voy a tener que ser perseverante, porque no es de la noche a la mañana. Hay que ser perseverantes. Y poco a poco vamos a ir experimentando esa sanación en nuestro corazón. Número 4, renunciar, porque eso es lo que significa perdonar. Perdonar es como renunciar, es como saldar cuentas. Ya, se acabó. Como que usted terminara de comer y le dice al mesero, tráigame la cuenta, y llegara el mesero y le dijera, mire, ya está pagado, no tiene que pagar nada. Qué rico, ¿verdad? Usted, de veras, sí, ya le pagaron la cuenta. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora me toca a mí. Ahora a mí me toca que saldar cuentas. Yo no puedo andar con saldos negativos, ¿verdad ustedes? No puedo andar con saldos en rojo. Necesito, sí, saldar esa cuenta. Renunciar a llenar nuestro corazón del resentimiento, de la amargura, del odio, de la falta de perdón. Renuncia. Cuando comiences a pensar y que tu corazón se estruja de resentimiento, de odio, de ira, no, dile al Señor, Señor, no quiero experimentar esto. Yo renuncio a todo esto, porque tengo una vida mejor. El muchacho el del hijo pródigo, en mi casa yo puedo estar mejor. Yo tengo una mejor vida. Y si yo no perdono, me estoy saliendo de la casa del Padre, me estoy alejando del Padre, porque el perdón nos aleja, la falta de perdón nos aleja del Padre. Entonces no podemos permitir llenar nuestro corazón de esa basura. Y número 5, empecemos hoy, porque hoy sí nos hemos dado cuenta que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad ustedes? Ahora como que sí ya sabemos, porque hay gente que murió con esta pandemia que nosotros pensamos que iban a salir y no salieron. Entonces nadie sabe ni el día ni la hora. Esto urge. El perdón no es algo que se pueda postergar. Es algo que hay que empezar y pedirle al Señor, empiezo mi proceso hoy. No sé cómo, pero lo empiezo hoy y estoy dándote mi abono, tomando mi decisión. Aquí está mi enganche, mi decisión de querer perdonar. Para poder abonar me vas a tener que ayudar porque sola no voy a poder. Y el Señor nos va a ayudar. Cuaresma es un tiempo entonces para reflexionar en nuestra vida cómo está. Si hay necesidad de perdonar a alguien, si hay necesidad de sacar toda esa basura de nuestro corazón para vivir en paz con todos, ¿sí? Y para disfrutar la vida. Porque miren, vivir la vida amargada no tiene sentido, ¿verdad? Ser esa planta venenosa que esparce veneno por todos lados y que la gente, en lugar de quererse acercar a ti, lo que haga es alejarte, porque nos amargamos. La falta de perdón nos amarga, nos vuelve personas insoportables. A veces nos vuelve personas autosuficientes y a veces nos vuelve personas tan débiles que no somos capaces, pero de hacer absolutamente nada y nos quejamos por todo en la vida. Y es desesperante estar con una persona de esa manera. Nos va a desfigurar, la falta de perdón nos va a transformar en alguien que no somos, en alguien que Dios no quiso que fuéramos. Pero como tenemos libertad, somos nosotros quienes tomamos la decisión. Y iba a terminar con ahí, pero fíjese que el Señor pone en mi corazón una cita que no la tenía ni siquiera separada, pero quiero compartirla con ustedes porque aquí surge una pregunta. ¿Y qué pasa entonces con la persona que me hizo daño? Yo la voy a perdonar, ajá, pero ¿y qué? Las cosas se van a quedar así. Déjeme explicarle. Romanos 13:19. No se hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos. Dejen que Dios sea el que castigue. Ya la escritura lo dice. Yo castigaré y yo daré lo que corresponde, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, amontonarás brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por lo malo, más bien
vence el mal a fuerza de bien. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que todo lo que uno siembra, cosecha. Y las decisiones, buenas o malas, tienen consecuencias. Y todo se paga en esta vida. No hay necesidad de morir para ir al cielo o para ir al infierno. Aquí se vive el cielo y aquí se vive el infierno. Es la antesala de lo que nos espera. Entonces yo no me voy a hacer justicia por mi propia mano, ni voy a pedir que Dios haga justicia. Es que Él no tengo necesidad de pedirle. Él es el juez justo. Él sabe lo que hace con sus hijos, ¿sí? Entonces no voy a pedir eso. Ya Dios se encargará, sin duda. Y mire qué tremendo se pone. Dale de beber, dale de comer. O sea, si en algún momento de la vida tu enemigo, quien te hizo daño, te necesitara, le vas a tener que tender la mano, porque eso es perdonar. Cuando somos capaces incluso de llegar hasta ese punto. Y te aclaro otro punto que surge también como pregunta. Si yo perdono, ¿me tengo que quedar en la relación? ¿Sí? No, no tienes por qué. Puede ser, yo perdono, pero perdono de corazón. Pero yo, por cuidarme a mí misma, porque esto ya se rompió, porque esto ya no tiene sentido, yo no me quedo en relación contigo. Te perdono, pero la tacita de café que nos tomábamos, eso ya no va a poder ser. Porque eso se rompió, eso ya no existe. Y si te dicen a ti que entonces no perdonaste, que entonces tú eres una egoísta, que tú eres, no sé cómo te puedan llamar, no, tú te estás protegiendo a ti misma. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti misma. O sea, primero me tengo que amar yo, ¿sí? Y por protegerme, y esto muchas veces yo sé que ustedes no, es un grupo donde no están viviendo en pareja, pero posiblemente hijas, nietas, amigas, aclárenles este punto. La iglesia no nos obliga a regresar a una relación donde mi dignidad, donde a lo mejor hasta mi vida está corriendo riesgo. Nadie me puede obligar a regresar a esa relación. Yo te perdono por mí, por Dios primero y porque yo necesito perdonarte. Me quiero liberar. Tú a mí no me vas a tener prisionera. Ya me hiciste suficiente daño. Entonces yo me libero. ¿Sí? Pero no me quedo. Eso sí, no. Hasta aquí llegamos. Entonces no perdonaste. Sí, te perdoné. ¿Y cómo experimento yo que perdoné? Hermanos, que ya lo puedo hablar. Tengo paz en mi corazón. La herida está ahí, pero está cerrada. Ya no está sangrando. Es más, llega a pasar lo que le pasó a la hija de mi amiga. Da lástima. Empieza uno a comprender. Y uno termina orando por esa gente, ustedes. Porque el corazón se mueve y dice, pobre, pobre, Señor, ten compasión y misericordia. Como decía el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Ahí mismo donde estábamos en el 6:36. Sean comprensivos sean compasivos como compasivo es el Padre de ustedes. El que experimenta el amor de Dios es capaz de tener compasión incluso de su propio enemigo, de aquel que le hizo daño. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. ¿Y qué les parece ahí donde estamos en una actitud de oración? Le damos gracias a Jesús por su palabra. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y esa palabra vino a ser morada hoy, y recordémonos que esa palabra es el mismo Cristo. A través de esta plataforma el Señor Jesús nos unió para escuchar hoy palabras tan sabias, verdades que sanan nuestra vida, que nos dan otro nivel de vida, que nos permiten alcanzar la santidad a la cual hemos sido llamados. Señor, esto de perdonar no es nada fácil. Quisiéramos a lo mejor quitar esto de la Biblia, pero sabemos, Señor, que no podemos y que todo lo que está ahí, Señor, es para nuestro propio bienestar. A veces nos cuesta mucho, Señor, poder perdonar el daño que nos hicieron porque fue tan grande, porque fue tan duro, porque fueron momentos tan difíciles. Sin embargo, Señor, tú nos diste a nosotros un espíritu de libertad y no un espíritu de esclavitud.
Y a ti lo que te agrada es que seamos capaces de perdonar como tú, Señor, nos has perdonado. Hoy hemos comprendido que el perdón es una decisión, que lo hago primero por ti y luego por mí. No es porque yo lo sienta, porque lo único que siento es dolor, es angustia, es desesperanza. Lo único que siento es rabia, lo único que siento es cólera. Pero Señor, tú en tu palabra dice que nos toca que perdonar toda nuestra vida y que aquel que es capaz de perdonar, Señor, es el que se compara contigo. Tú nos justificaste desde la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En este momento yo quisiera invitarles a que si ustedes tienen algo que perdonar, alguna circunstancia, alguna persona, este es el momento para ponerlo delante de la presencia del Señor. Señor, tú sabes lo que me tocó que vivir. Tú sabes, Señor, lo que yo he pasado. Tú conoces mi corazón, nada está oculto para ti. Y yo quisiera esta noche entregarte esta carga, dejarla aquí. Quizás alguien pensó, yo creí que ya había perdonado y ahora se viene a revolver en mi mente tanto recuerdo. Estás viviendo todavía tu proceso. No lo dejes, no lo dejes sin terminar. Permítele al Espíritu de Dios que vayas haciendo ese proceso de perdón sanador y liberador en tu vida. Y démosle gracias a Dios, porque estos mensajes son los que realmente traen sanidad y liberación a nuestra vida. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir esta cuaresma como a ti te agrada. Y si hoy tú le quieres ofrecer ese perdón como un acto de agradecimiento en esta época hermosa de cuaresma, ofréceselo al Señor. Si has tomado esa decisión, va a ser el regalo más grande que vas a poder darle a Jesús en esta cuaresma y que te vas a poder dar tú misma. Así es que yo te dejo la inquietud aquí, escuchando esta alabanza, para que la alabanza siga llenando nuestro corazón. Dame un nuevo corazón que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Oh Jesús, tú eres mi guía. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Quiero amarte, mi Señor, porque estoy arrepentida. Tú me diste tu perdón, que es un don inmerecido. Dame un nuevo corazón y que sea morada tuya. Dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón. Aleluya. Y hoy te invito a que pidas al Señor ese nuevo corazón, que reargulle a cada una de las que estamos acá, que miremos muy adentro, que recapacitemos en estos 5 puntos de los que Ileana nos habló, que entreguemos toda carga, porque la falta de perdón es una carga muy grande que llevamos a cuesta. Que esa carga y esa falta de perdón no sea el motivo de que impida el fluir del Espíritu Santo, que eso nos aparte del Señor. Pídele ahí desde tu lugar, pídele desde tu casa, y que sea un diario vivir el escudriñar adentro de nosotros para poder
llegar al atrio de la gracia, al sacramento de la reconciliación, de tener un arrepentimiento y no remordimiento, que ese nuevo corazón sea el querer yo estar de la mano de Jesús y que no un pecado me aparte de Él. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Otra vez he puesto el velo, oh Señor, yo te ofendí. Esta alabanza, la primera parte, está sacada justamente de lo que nos hablaba Liliana en Lucas 15:21. Y usted póngase como ese hijo que quizás en algún momento, y sin el quizás, nos pasa seguido, nos alejamos del Señor, ya sea por nuestro propio pecado o por la falta de perdón. Y póngase a cuentas y regrese con su Padre que la está esperando. Cuenta la palabra que Él estaba esperando al Hijo en la puerta. Y así es como el Señor está todos los días esperando a que su amada hija regrese con un corazón contrito y humillado. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Puesto el velo, oh Señor, yo te ofendí. Hoy he venido ante ti a pedir que me perdones, a pedirte que me
veces decimos, creo que en algún momento alguna de nosotros le hemos dicho, usted porque no sabe lo que me hizo, usted no sabe lo que yo sentí, usted no sabe el dolor que yo pasé. Y Jesús nos lo dice claramente en el Padre Nuestro: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántas veces queremos que Jesús nos perdone, pero no tenemos la intención de perdonar? ¿Cuántas veces nuestro egoísmo, como acabamos de cantar, porque pensamos en mí, en mí, en mí, pero Jesús pensó en ti cuando se subió a esa cruz, y por ti, por mí y por todo aquel que nos ha hecho daño? Él se subió a esa cruz voluntariamente, por amor a ti, porque tú eres la niña de sus ojos. Y entonces, por amor a aquel que nos amó primero, hoy tenemos la oportunidad de perdonar a los demás, para que yo sea libre, para que yo pueda tener ese encuentro con mi Señor sin ataduras de falta de perdón, sin nada que me detenga, sino que siempre caminando hacia la meta, que es Cristo Jesús. Que este tiempo de Cuaresma lo podamos usar para lo que realmente es ver hacia adentro, perdonar y ser perdonadas. Pero como nos decía Padre Federico, porque al final, para tener la victoria de Cristo Jesús en esa cruz, para tener la alegría de la Pascua, para tener un corazón libre de poder alabar, cantar, amar, y tener sobre todo el amor de Cristo Jesús. Y así usted le puede decir: me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Y lo podemos decir cuando tenemos un corazón limpio, cuando tenemos un corazón perdonador, cuando tenemos un corazón que ya no pienso primero en mí, sino que pienso de primero en el amor de los amores. Cuando pienso que quiero estar juntito a Jesús, que Él es mi novio, que Él es mi esposo, que Él es mi amado, y quiero estar con Él pegadita, pegadita, y no hay nada que me lo impida, no hay ninguna falta de perdón, y que hay un trabajo que ya empezó el Señor a hacer en tu vida. Y cuando tú dices: sí, Señor, yo quiero, decido perdonar, y aunque no lo sientas, como nos decían, porque no es un sentimiento, pero ese proceso ya está en camino, tú puedes decir: hasta la locura te amo, Señor, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Jesús, ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Y pide que la luz de Cristo Jesús llegue a tu vida, que esa luz preciosa que irradia del corazón de Jesús sea en tu corazón. Pídele a Jesús que esa luz ilumine tu pensamiento, tu corazón, tus recuerdos, que toda tu vida sea iluminada
por esa luz bendita que es Cristo Jesús. Que esa luz ilumine toda oscuridad que pueda haber en tu vida. Y dile que tú quieres que Él sea tu guía. Y que cuando tú caigas, el Señor sea el que te levante. Hay una luz que ilumina mi camino, que me acompaña en la oscuridad. Cuando camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo, me cubre con su paz. Y así como el hijo pródigo que cayó, pero con la mano de Jesús, nosotros también nos podemos levantar y correr a la casa del Padre y decirle que Él es nuestro ayudador. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano aprendo a caminar. Cuando me caigo, Él es quien me levanta. Él va conmigo y me cubre con su paz. Él va conmigo y me cubre con su paz. Él va conmigo y me cubre con su paz. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que llega a tu vida. Cuando tú reconoces al Señor, que Él es tu Dios, tu todo, tu amado, tu perdonador, el Dios con nosotros, el buen pastor, el que da la vida por ti y por mí, aquel que no es un contador ni está viendo la cantidad de pecados ni ofensas, aquel que te da amor, aquel que es el amor de los amores, aquel que te dice siempre aquí estoy, y es el que te da con brazos abiertos de su paz, de su perdón y de su amor. Sé que estás aquí cubriéndome, sé que estás aquí levantándome, sé que estás aquí sanando mi cuerpo, sé que estás aquí, sé que estás aquí perdonándome, sé que estás aquí amándome, sé que estás aquí tocando mi ser, sé que estás aquí. Y está aquí, en la casa de cada una de nosotras, visitándote, tocando tu corazón, tocando nuestra alma, tocando nuestro ser. Y todo aquel que es tocado por Cristo Jesús no puede decir mi vida es igual, porque ya tenemos al amor de los amores, porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Se recuerdan cómo empezamos siempre
cada plática, clamando ese Espíritu Santo. Y para finalizar esta alabanza, vuelva a pedir ese Espíritu Santo para lo que el Señor ya empezó a trabajar y a obrar en su corazón. Sea sellado por el Espíritu de Dios y que ese mismo Espíritu Santo trabaje cada día de su vida, hasta que usted pueda decir, no es que ya lo hayamos logrado, sino que vamos corriendo a la meta y cada día va a ser un perdón más logrado y sacado de nuestra vida y de nuestro corazón. Y podamos decir, gracias Señor, gracias Espíritu Santo. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Ponga todo eso que se le vino a la mente, toda esa falta de perdón y digan, muévete en mí, muévete en mí. En este lugar, en tu corazón, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, en tu mente, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Yo te invito que pongas tus manos, que el Espíritu Santo las bendice y las pongas en tu mente y en tu corazón, en cualquiera de esas dos partes, porque recuérdate que en la mente entra todo y baja al corazón, y dile al Señor, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y que ese Espíritu Santo siga trabajando en cada una de nosotras, que siga reargüyendo nuestros corazones, nuestra mente, y que sigamos estando abiertas de corazón para que el Señor siga haciendo su obra maravillosa en la vida de cada una de nosotras. Que el Señor nos bendiga a cada una, a sus hogares, y que esta alabanza sea fruto de un corazón que se ha empezado a abrir a la gracia de Cristo Jesús. Dejamos esta alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas noches.